¿Sabías que durante más de 200 años España controló los océanos del mundo con una tecnología tan avanzada que sus enemigos tardaron décadas en descifrarla? Imagina un barco capaz de transportar el equivalente a 500 millones de dólares en oro, cruzar océanos tormentosos, resistir ataques piratas y regresar intacto a casa. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando del galeón español, la máquina de guerra y comercio más sofisticada de su época. Hoy voy a revelarte los secretos tecnológicos que convirtieron a España en la primera superpotencia global. Y te advierto, lo que vas a descubrir cambiará completamente tu percepción sobre la ingeniería del siglo XVI. Pero antes de sumergirnos en estos secretos fascinantes, si eres un amante de la historia, la tecnología y los misterios del pasado, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y déjame un like si quieres que siga investigando estos temas increíbles. Vamos allá. Déjame preguntarte algo antes de comenzar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo era posible que en el siglo XVI, sin motores, sin comunicaciones modernas, sin tecnología digital, los españoles pudieran controlar rutas comerciales que abarcaban literalmente todo el planeta? Desde Manila hasta Sevilla, desde Cartagena de Indias hasta Acapulco, los galeones españoles surcaban los mares transportando fortunas inimaginables, enfrentándose a piratas despiadados, tormentas apocalípticas y enemigos poderosos. Y lo hacían con un éxito que dejaba al resto del mundo completamente desconcertado. Hoy voy a llevarte en un viaje por los secretos tecnológicos más fascinantes de la era de la exploración. Voy a mostrarte cómo estos gigantes de madera y vela representaban la cúspide de la ingeniería naval de su tiempo, y cómo sus innovaciones seguirían influyendo en el diseño de barcos durante los siguientes 3 siglos. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir es mucho más impresionante de lo que cualquier película de piratas te ha mostrado. Empecemos por lo más básico pero fundamental, la forma del galeón español. Ahora bien, cuando miras un galeón español del siglo XVI o XVII, lo primero que te viene a la mente probablemente es solo un barco grande de madera. Pero déjame decirte que cada centímetro de ese diseño era el resultado de décadas de experimentación, fracasos catastróficos y una comprensión intuitiva de la física que todavía nos impresiona hoy. Los ingenieros navales españoles, muchos de ellos basados en los astilleros de Sevilla, Cádiz y en el País Vasco, desarrollaron lo que podríamos llamar el primer superbarco de la historia moderna. El galeón no era simplemente una evolución de las carabelas de Colón o de las naos medievales. Era una reinvención completa del concepto de navío oceánico. Imagina esto, un galeón típico de la flota de Indias medía entre 35 y 50 metros de eslora, con un calado que podía alcanzar los 6 metros. Pero aquí viene lo ingenioso. El casco estaba diseñado con una relación eslora-manga de aproximadamente 3.5 a 1. ¿Qué significa esto? Significa que por cada 3.5 metros de largo, el barco tenía 1 metro de ancho. Esta proporción no era casual. Era el resultado de calcular el equilibrio perfecto entre velocidad, capacidad de carga y estabilidad en alta mar. Los constructores españoles descubrieron algo que la física moderna confirmaría siglos después. Un casco más estrecho y alargado genera menos resistencia al agua, lo que permite mayor velocidad. Pero había un problema. Un barco demasiado estrecho se vuelve inestable y puede volcarse fácilmente en una tormenta. La solución española: un diseño de casco con forma de V en la proa y una popa más ancha y elevada. Esta popa alta, que podía elevarse hasta 10 o 12 metros sobre el nivel del agua, no era solo para lucir imponente. Tenía funciones tácticas y náuticas cruciales.
Primero, proporcionaba una plataforma elevada desde donde los arcabuceros y artilleros podían disparar sobre barcos enemigos que intentaran abordar. Segundo, y esto es fascinante, esta estructura alta ayudaba a que el barco cabalgara sobre las olas en lugar de atravesarlas, reduciendo el riesgo de inundación en tormentas. Pero espera, hay más. El sistema de cubiertas múltiples del galeón español era una obra maestra de ingeniería estructural. Un galeón grande podía tener hasta 4 o 5 cubiertas. La cubierta principal, donde se ubicaban los cañones más pesados, estaba reforzada con baos de madera que distribuían el peso y la fuerza del retroceso cuando se disparaba la artillería. Estos baos, cortados de robles españoles que habían crecido durante 150 años, eran prácticamente indestructibles. Y aquí viene algo que me voló la mente cuando lo descubrí. Los carpinteros de Ribera españoles no usaban planos técnicos como los conocemos hoy. Trabajaban con un sistema llamado arquitectura de arcos, donde creaban plantillas de madera a escala reducida y luego ampliaban las proporciones usando geometría práctica. Era matemática aplicada antes de que la matemática naval se formalizara como disciplina. La quilla del galeón, esa viga central que va de proa a popa por debajo del barco, se tallaba de una sola pieza de madera siempre que fuera posible. Algunas de estas quillas medían más de 30 metros de largo y requerían árboles que habían estado creciendo desde la época medieval. La quilla no solo proporcionaba la estructura base del barco, sino que también mejoraba la navegación al actuar como una especie de aleta estabilizadora que impedía que el barco se desviara lateralmente con el viento. Otro detalle revolucionario era el sistema de refuerzo del casco. Los españoles desarrollaron una técnica llamada forrar el casco, donde aplicaban capas adicionales de tablones sobre el casco original, unidos con miles de clavos de cobre. ¿Por qué cobre y no hierro? Porque el hierro se oxida rápidamente en agua salada, pero el cobre desarrolla una pátina verde que lo protege. Este forro no solo fortalecía el barco, sino que también lo protegía de la broma, un molusco que literalmente come la madera sumergida. Y hablando de protección contra la broma, los astilleros españoles empezaron a experimentar con recubrimientos especiales para la parte sumergida del casco. Algunas recetas incluían una mezcla de sebo, azufre y cal que se aplicaba en caliente sobre el casco. Esta capa venenosa disuadía a los organismos marinos de adherirse al barco. Era química aplicada siglos antes de que existiera la química moderna. La arquitectura del galeón español también incluía innovaciones en el sistema de anclaje y amarre. Los galeones llevaban anclas múltiples, algunas pesando más de 2 toneladas, fabricadas en las ferrerías del norte de España. Estas anclas tenían diseños específicos para diferentes tipos de fondos marinos: arena, roca, coral. Los marineros españoles sabían exactamente qué ancla usar en cada puerto, conocimiento que se transmitía de generación en generación. Finalmente, déjame hablarte del sistema de timón. El timón del galeón español era una pieza maestra de ingeniería mecánica. Conectado mediante un sistema de poleas y palancas a la rueda del timón en cubierta, este mecanismo permitía a un solo timonel controlar el movimiento de un barco de más de 500 toneladas. La precisión del sistema era tal que un buen timonel podía mantener un rumbo con un margen de error de apenas unos pocos grados durante días enteros. Este nivel de sofisticación en el diseño del casco y la estructura no surgió de la nada. Fue el resultado de siglos de tradición naval ibérica, combinando conocimientos de constructores vikingos, mediterráneos y árabes, fusionados en los astilleros españoles para crear algo completamente nuevo y superior. El galeón español era, literalmente, la suma de todo el conocimiento naval humano hasta ese momento.
Ahora vamos a adentrarnos en uno de los aspectos más misteriosos y fascinantes del galeón español. ¿Cómo demonios navegaban estos barcos a través de miles de kilómetros de océano abierto y llegaban exactamente a donde querían ir? No había satélites, no había radio, no había mapas detallados. Y sin embargo, los galeones de la flota de Indias hacían viajes transatlánticos con una regularidad que hoy nos parecería imposible para la época. La respuesta está en un conjunto de tecnologías, conocimientos y secretos celosamente guardados que los españoles desarrollaron y perfeccionaron durante el siglo XVI. Y cuando digo celosamente guardados, lo digo en serio. Divulgar ciertos secretos de navegación a potencias enemigas se castigaba con la muerte. Empecemos con el instrumento más básico, pero fundamental: la brújula. Ahora, las brújulas no fueron inventadas por los españoles, eso lo sabemos. Llegaron a Europa desde China vía el mundo árabe en el siglo XIII. Pero lo que los españoles hicieron fue perfeccionar su uso y desarrollar brújulas específicamente diseñadas para la navegación oceánica de larga distancia. Las brújulas españolas del siglo XVI eran obras maestras de artesanía. La aguja magnética flotaba en un líquido especial, generalmente alcohol mezclado con agua, que amortiguaba el movimiento del barco y permitía lecturas más precisas. La rosa de los vientos, esa estrella de puntos cardinales que vemos en las brújulas, estaba pintada a mano por artesanos especializados en Sevilla, y cada división representaba un rumbo específico. Pero aquí viene algo increíble. Los navegantes españoles descubrieron que la brújula no apuntaba exactamente al norte geográfico, sino a un norte magnético que variaba según la ubicación en el planeta. Esta variación magnética, o declinación, fue documentada meticulosamente por los pilotos españoles en sus derroteros, libros de navegación que registraban cada detalle de las rutas oceánicas. Estos derroteros eran los verdaderos tesoros de la corona española. Contenían información sobre corrientes marinas, vientos predominantes, ubicación de arrecifes, profundidades de agua, puertos seguros y, crucialmente, las variaciones magnéticas en cada punto del océano Atlántico y Pacífico. Un solo derrotero podía valer más que un barco cargado de oro, porque sin él, navegar los océanos era prácticamente suicida. Ahora hablemos del astrolabio náutico. Este instrumento, derivado del astrolabio astronómico árabe, fue adaptado por los navegantes ibéricos para medir la altura del Sol o de ciertas estrellas sobre el horizonte. ¿Para qué servía esto? Para calcular la latitud, es decir, qué tan al norte o al sur del ecuador se encontraba el barco. El proceso era fascinante. Al mediodía solar, cuando el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo, el piloto usaba el astrolabio para medir el ángulo entre el horizonte y el sol. Luego, consultando unas tablas llamadas tablas de declinación solar, que indicaban la posición del sol para cada día del año, podía calcular su latitud con una precisión de aproximadamente 50 kilómetros. Para el siglo XVI esto era extraordinariamente preciso, pero el astrolabio tenía limitaciones. En un barco que se movía constantemente con las olas, tomar mediciones precisas era extremadamente difícil. Por eso los españoles desarrollaron el cuadrante náutico, una versión simplificada y más robusta del astrolabio, más fácil de usar en alta mar. Más adelante, en el siglo XVII, aparecería el octante y eventualmente el sextante, pero durante la época dorada de los galeones, el astrolabio y el cuadrante eran las herramientas principales para calcular la latitud. Ahora bien, aquí viene el problema. Estos instrumentos solo permitían calcular la latitud, norte-sur, pero no la longitud, este-oeste.
calcular la longitud con precisión no sería posible hasta la invención del cronómetro marino en el siglo XVIII. Entonces, ¿cómo lo hacían los españoles? La respuesta es navegación por estima y conocimiento acumulado. Los pilotos españoles llevaban un registro meticuloso de la velocidad del barco, el rumbo seguido y el tiempo navegado. Para medir la velocidad, usaban un dispositivo ingenioso llamado corredera, una cuerda con nudos espaciados regularmente que se lanzaba por la popa. Contando cuántos nudos pasaban por las manos del marinero en un tiempo medido con un reloj de arena, podían calcular la velocidad del barco. De ahí viene el término nudos para medir la velocidad marina. Con esta información, el piloto podía calcular aproximadamente cuánto había avanzado el barco hacia el este u oeste. No era perfecto. Las corrientes marinas podían desviar el barco, pero con la experiencia acumulada en los derroteros, los mejores pilotos podían estimar su posición con una precisión asombrosa. Y aquí viene uno de los secretos mejor guardados de la navegación española: el conocimiento de las corrientes y vientos oceánicos. Los españoles descubrieron que existían ríos de corriente en medio del océano y patrones de vientos que se repetían con regularidad estacional. Por ejemplo, descubrieron que para viajar de España al Caribe, lo mejor era navegar hacia el sur hasta las Islas Canarias, luego dejarse llevar por los vientos alisios que sopla constantemente hacia el oeste en esa latitud. Este era el camino de ida de la flota de Indias. Para el regreso, en lugar de intentar navegar directamente hacia el este contra los alisios, subían hacia el norte hasta alcanzar la latitud del Golfo de México, donde descubrieron una corriente marina cálida, la corriente del Golfo, que los llevaba hacia el noreste hasta alcanzar los vientos del oeste que los empujaban de regreso a España. Este conocimiento, que llamaban el tornaviaje, era oro puro. Los primeros en descubrir estas rutas óptimas, como Andrés de Urdaneta para la ruta del galeón de Manila en el Pacífico, se convirtieron en héroes nacionales. Sin este conocimiento, la flota de Indias nunca habría sido viable económicamente. Los españoles también desarrollaron técnicas de navegación nocturna usando las estrellas. Los pilotos tenían que memorizar la posición de docenas de estrellas y constelaciones, y cómo éstas cambiaban según la latitud y la estación del año. La estrella polar era fundamental para la navegación en el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur, donde no había una estrella polar equivalente, los navegantes usaban la Cruz del Sur. Otra herramienta fascinante era el nocturlabio, un instrumento que permitía calcular la hora de la noche observando la posición de ciertas estrellas alrededor de la estrella polar. Esto era crucial porque sin relojes precisos, conocer la hora exacta era fundamental para los cálculos de navegación. Los galeones también llevaban lo que llamaban cartas de marear, los mapas náuticos de la época. Estas cartas eran dibujadas a mano por cartógrafos especializados en la Casa de Contratación de Sevilla, la institución que regulaba todo el comercio con las Indias. Las cartas mostraban las costas, los puertos, los peligros conocidos y las rutas recomendadas. Pero aquí hay algo increíble. Estas cartas usaban un sistema de líneas llamadas rumbos, que irradiaban desde rosas de los vientos distribuidas por el mapa. Un piloto podía colocar su compás sobre la carta, trazar una línea desde su posición hasta su destino, y luego identificar qué rumbo de la brújula debía seguir. Era un sistema de navegación gráfico sorprendentemente efectivo, aunque distorsionaba las distancias en viajes largos debido a la curvatura de la Tierra. Este problema de proyección cartográfica fue parcialmente resuelto por Gerardus Mercator en 1569 con su famosa proyección,
que los españoles adoptarían gradualmente. La proyección de Mercator permitía trazar líneas rectas que representaban rumbos constantes, facilitando enormemente la navegación oceánica. Finalmente, hay que mencionar el factor humano. Los mejores pilotos españoles pasaban décadas en el mar, acumulando un conocimiento intuitivo que ningún instrumento podía replicar. Sabían interpretar el color del agua para identificar corrientes o proximidad a tierra. Podían oler la tierra antes de verla. Reconocían tipos de nubes que indicaban tormentas o la presencia de islas cercanas. Observaban el comportamiento de las aves marinas para orientarse. Este conocimiento se transmitía mediante un sistema de aprendizaje. Jóvenes aspirantes a piloto navegaban durante años como pilotos menores bajo la tutela de maestros experimentados antes de poder comandar sus propias travesías. Era una tradición oral y práctica que complementaba el conocimiento técnico registrado en los libros y mapas. El resultado de todo este sistema era asombroso. Las flotas españolas cruzaban el Atlántico con una regularidad de reloj suizo. Salían de Sevilla en primavera, llegaban al Caribe en verano, comerciaban durante meses y regresaban antes del invierno, aprovechando los patrones estacionales de vientos y corrientes. Esta precisión logística no sería igualada por ninguna otra potencia europea durante décadas. Ahora vamos a hablar de algo que hace que cualquier entusiasta de la historia militar se emocione: los cañones. Porque un galeón español no era solo un barco de carga, era una fortaleza flotante capaz de defenderse de prácticamente cualquier amenaza naval de su época. Cuando pensamos en batallas navales del siglo XVI y XVII, las imágenes que nos vienen a la mente suelen ser de películas. Barcos disparándose cañonazos mientras se acercan para abordaje, explosiones, astillas volando por todos lados. Y si bien hay bastante de verdad en esas imágenes, la realidad de la artillería naval española era mucho más sofisticada y científica de lo que Hollywood nos muestra. Empecemos por entender qué tipo de artillería llevaban estos barcos. Un galeón grande de la flota de Indias podía estar armado con entre 30 y 60 cañones de diversos calibres. Estos no estaban distribuidos aleatoriamente, sino que seguían una doctrina táctica muy específica desarrollada por los capitanes generales de la Armada Española. En las cubiertas inferiores, donde el casco era más fuerte y grueso, se ubicaban los cañones más pesados y de mayor calibre. Estamos hablando de piezas que pesaban entre 2 y 3 toneladas, capaces de disparar proyectiles de hierro de 15 a 20 kilogramos a distancias de más de 500 metros. Estos cañones, llamados cañones de batir o culebrinas, eran el arma principal del galeón en un combate naval. En las cubiertas superiores había artillería más ligera, falconetes, versos y esmeriles. Estas piezas más pequeñas eran extremadamente versátiles. Podían disparar tanto proyectiles sólidos como metralla, esa lluvia mortal de fragmentos de metal que destrozaba aparejos, velas y tripulaciones enemigas a corta distancia. Pero aquí viene lo fascinante. Los artilleros españoles no solo disparaban al azar, esperando acertar. Habían desarrollado tablas de tiro que indicaban el ángulo de elevación necesario para alcanzar diferentes distancias. Estas tablas se basaban en años de experiencia práctica y en conocimientos de balística que, aunque rudimentarios comparados con la ciencia moderna, eran sorprendentemente efectivos. Cada cañón estaba montado sobre una cureña, una estructura de madera con ruedas que permitía absorber el brutal retroceso del disparo y reposicionar el arma rápidamente. El diseño de estas cureñas era crítico, demasiado rígidas y el retroceso podía quebrar el casco del barco, demasiado flexibles y el cañón se volvía impreciso. Los cañones se aseguraban con gruesas cuerdas cuando no estaban en uso,
porque un cañón de 3 toneladas suelto en la cubierta durante una tormenta era básicamente una bola de demolición descontrolada que podía matar a docenas de hombres y agujerear el casco desde adentro. Ahora hablemos de los proyectiles. Los más comunes eran las balas de hierro sólidas, fabricadas en fundiciones españolas según estándares muy específicos de peso y diámetro. Cada calibre de cañón requería un tamaño específico de proyectil, y las bodegas de los galeones llevaban miles de estas balas cuidadosamente organizadas por tamaño. Pero los españoles también usaban munición más especializada. Las balas encadenadas o palanquetas eran 2 medias balas unidas por una cadena. Cuando se disparaban, giraban en el aire como un helicóptero mortal, diseñadas específicamente para destrozar mástiles y aparejos enemigos. Una sola palanqueta bien colocada podía inutilizar completamente un barco enemigo al derribar su palo mayor. También existían las balas rojas, proyectiles calentados al rojo vivo en braseros especiales antes de ser disparados. Estas eran particularmente devastadoras porque, al impactar contra un barco de madera, podían iniciar incendios. Por supuesto, disparar balas al rojo vivo desde un barco de madera requería precauciones extremas, y solo se hacía en situaciones desesperadas o durante asedios donde el galeón estaba anclado. La munición de metralla, llamada uva, porque parecía un racimo de proyectiles pequeños, era mortal contra tripulaciones enemigas en combates a corta distancia. Un solo disparo de uva podía barrer la cubierta de un barco enemigo, matando o hiriendo a docenas de hombres. Ahora disparar estos cañones no era tan simple como aplicar una mecha y esperar. Era un proceso que requería un equipo coordinado de entre 4 y 8 hombres por cañón, cada uno con una tarea específica. Primero, el cañón debía limpiarse del disparo anterior con un lanada, una vara larga con un trapo húmedo en la punta que eliminaba residuos incandescentes. Luego se introducía una carga de pólvora medida con precisión en una bolsa de tela. Después venía el proyectil y finalmente un taco de cuerda o trapo para mantener todo en su lugar. Un artillero perforaba la bolsa de pólvora a través del oído del cañón, ese pequeño agujero en la parte superior trasera, y vertía un poco de pólvora fina como cebador. Luego aplicaba la mecha, un cabo impregnado en salitre que ardía lentamente, y ¡boom! El cañón retrocedía violentamente, las cuerdas lo frenaban, y el equipo comenzaba todo el proceso de nuevo. Un equipo bien entrenado podía disparar un cañón cada 3 o 4 minutos. Esto puede parecer lento para nuestros estándares modernos, pero en combates navales que podían durar horas, la capacidad de mantener un fuego sostenido era lo que marcaba la diferencia entre la victoria y la derrota. Los galeones españoles llevaban enormes cantidades de pólvora en su Santa Bárbara, el almacén de municiones ubicado en la parte más protegida del barco, generalmente cerca de la popa y bajo la línea de flotación. Una Santa Bárbara típica podía contener varias toneladas de pólvora, cuidadosamente almacenada en barriles de roble sellados con cera. La pólvora de la época era pólvora negra, una mezcla de salitre, carbón vegetal y azufre. Los españoles tenían molinos de pólvora en varios lugares de la península, y la calidad de la pólvora variaba. La mejor pólvora era granulada finamente y estaba bien seca, pero mantenerla seca en un barco era un desafío constante. La pólvora húmeda podía fallar en el momento crítico. Una explosión en la Santa Bárbara era el peor pesadilla de cualquier marinero. Significaba la destrucción instantánea del barco y la muerte de toda la tripulación. Por eso, las Santa Bárbaras estaban protegidas por múltiples puertas, guardias armados y estrictas regulaciones sobre fuego y luces en esa zona del barco. La táctica naval española en combate era sofisticada.
A diferencia de lo que muchas películas muestran, los galeones no solo navegaban uno junto al otro intercambiando disparos. Los capitanes españoles preferían maniobrar para posicionarse en la situación táctica ideal, la posición de rastreo. Esta consistía en colocarse perpendicular a la línea del barco enemigo, de modo que todos los cañones de un costado del galeón podían apuntar al enemigo, mientras que el enemigo solo podía responder con los cañones de su proa o popa. Esta posición permitía descargar una andanada completa, todos los cañones de un lado, disparando simultáneamente o en rápida sucesión. El efecto de una andanada de 15 o 20 cañones pesados impactando contra un barco enemigo era absolutamente devastador. Podía agujerear el casco por debajo de la línea de flotación, destrozar cubiertas enteras, derribar mástiles y causar cientos de bajas entre la tripulación enemiga. Pocas naves podían soportar más de una o dos andanadas completas de un galeón bien armado. Pero la artillería no era solo para combate naval. Los galeones que llegaban a puertos coloniales a menudo tenían que defender esos puertos contra ataques piratas o de potencias enemigas. En esas situaciones, los cañones del galeón se usaban para batir fortificaciones costeras o posiciones enemigas en tierra. Los capitanes de galeón trabajaban en coordinación con los defensores terrestres para repeler asaltos. Hay registros fascinantes de galeones que defendieron puertos durante días enteros contra flotas atacantes muy superiores en número, gracias a la potencia de fuego combinada de su artillería y la ventaja táctica de estar anclados en una posición defensiva bien escogida. Finalmente, está el factor del entrenamiento. Los artilleros españoles practicaban constantemente. Durante las travesías largas, cuando no había amenazas inmediatas, los capitanes organizaban ejercicios de artillería donde se disparaba contra blancos flotantes o se practicaban los procedimientos de carga. Esta práctica constante creaba equipos de artillería que podían operar sus cañones prácticamente en la oscuridad, por instinto y memoria muscular. El resultado de todo este sistema era que los galeones españoles tenían una reputación formidable. Piratas y corsarios lo pensaban dos veces antes de atacar un galeón bien armado y tripulado. Incluso buques de guerra de naciones enemigas respetaban el poder de fuego de estos gigantes españoles. La artillería del galeón español no era solo un arma, era una declaración de poder, una advertencia flotante de que España no solo controlaba los mares, sino que estaba dispuesta y era capaz de defenderlos. Ahora llegamos a uno de los aspectos más impresionantes pero menos conocidos del galeón español, su capacidad de carga. Porque, al final del día, todo el poder militar, toda la tecnología de navegación, toda la artillería existían con un propósito fundamental: transportar las riquezas del Nuevo Mundo a España y llevar mercancías europeas de regreso a las colonias. Y cuando hablo de riquezas, no estoy exagerando. Un solo galeón de la flota de Indias podía transportar entre 300 y 500 toneladas de carga. Para darte una idea de lo que eso significa, estamos hablando de barcos que llevaban suficiente plata y oro para financiar guerras enteras, suficientes especias para abastecer los mercados de toda Europa, suficientes productos manufacturados para equipar ciudades coloniales completas. Pero aquí está el desafío. ¿Cómo metes 500 toneladas de mercancía diversa en un barco de madera sin que se hunda, sin que la carga se desplace durante tormentas y voltee el barco, y sin que todo llegue dañado o podrido después de meses en el mar? La respuesta es ingeniería de carga, y los españoles la convirtieron en un arte. Primero, hablemos de la estructura de almacenamiento. Un galeón tenía múltiples bodegas de carga, cada una diseñada para tipos específicos de mercancía.
La bodega principal, ubicada en la parte más baja del barco, justo encima de la sentina donde se acumulaba el agua filtrada, era donde se almacenaba la carga más pesada y valiosa. Aquí viene algo brillante. Al colocar la carga más pesada en la parte más baja del barco, los ingenieros españoles estaban aplicando principios de estabilidad que la física moderna confirmaría siglos después. Un centro de gravedad bajo hace que el barco sea más estable y menos propenso a volcarse. Era física intuitiva, aplicada con maestría. Los metales preciosos, plata, oro, cobre, se transportaban en forma de lingotes estandarizados que se apilaban cuidadosamente en la bodega principal. Cada lingote estaba marcado con sellos oficiales que indicaban su peso, pureza y origen. Los oficiales reales registraban meticulosamente cada pieza en libros de carga que se guardaban en triplicado, una copia en el barco, una en el puerto de salida y una que viajaba en otro barco de la flota como respaldo. Pero no era solo apilar metal, y ya está. Los lingotes se colocaban siguiendo un patrón específico que distribuía el peso uniformemente. Imagina un juego tridimensional de Tetris, donde cada pieza debe encajar perfectamente para que el barco mantenga el equilibrio correcto. Los maestres de plata, funcionarios especializados en carga de metales preciosos, podían calcular exactamente dónde colocar cada lingote para optimizar la estabilidad del barco. Entre las capas de lingotes se colocaban fardos de cuero, lana o corcho. Estos materiales servían como amortiguadores que impedían que el metal se moviera con el balanceo del barco. Un lingote suelto durante una tormenta podía deslizarse, y si suficiente carga se desplazaba hacia un lado, el barco se escoraba peligrosamente, pudiendo incluso volcarse. Ahora hablemos de la carga orgánica: alimentos, especias, tintes, medicinas. Estos productos presentaban desafíos únicos porque podían pudrirse, infestarse de insectos o contaminar otros productos si no se manejaban correctamente. Las especias, pimienta, canela, clavo, nuez moscada, valían literalmente su peso en oro en Europa. Se transportaban en barriles sellados con resina, a veces con capas de cera adicional para protegerlas de la humedad. Estos barriles se almacenaban en bodegas específicas, separadas de otros productos que pudieran contaminarlas con olores. El cacao, ese producto americano que revolucionaría la cocina europea, requería cuidados especiales. Los granos de cacao se secaban exhaustivamente antes de embarcarlos, se empacaban en sacos de cuero y se colocaban en áreas de la bodega con mejor ventilación. Demasiada humedad y el cacao desarrollaba moho. Demasiado calor y los granos se volvían rancios. Los tintes naturales, cochinilla, añil, palo de Campeche, eran otra mercancía de alto valor. La cochinilla, ese insecto minúsculo que producía un rojo intenso, se secaba y empacaba en cajas de madera. Era tan valiosa que en algunos años representaba la tercera exportación más importante de las Indias después de la plata y el oro. El tabaco, otro producto americano que se volvería increíblemente popular en Europa, se transportaba en hojas secas enrolladas o en polvo. Los marineros rápidamente descubrieron sus propiedades y comenzaron a consumirlo durante las travesías, lo que irónicamente ayudó a popularizarlo en España. Pero no todo era mercancía valiosa. Los galeones también transportaban productos más mundanos, pero esenciales: cueros, madera de tintes, azúcar, algodón. Estos productos de volumen ocupaban espacio considerable, pero generaban ganancias menores. Los capitanes tenían que hacer cálculos cuidadosos sobre qué proporción de espacio dedicar a mercancía de alto valor versus mercancía de volumen. El azúcar, producido en plantaciones caribeñas, viajaba en forma de panes cónicos envueltos en hojas de plátano o caña.
Era pesado y propenso a absorber humedad, por lo que se almacenaba en las partes más secas de la bodega, lejos de la sentina. Los cueros, de vaca, caballo, incluso de animales exóticos como jaguares y tapires, se curtían, secaban y enrollaban. Ocupaban mucho espacio, pero pesaban relativamente poco, así que se almacenaban en bodegas superiores. Miles de cueros viajaban en cada galeón, destinados a las industrias de marroquinería, encuadernación y fabricación de armaduras en Europa. Ahora viene algo fascinante: el agua y las provisiones para la tripulación. Un galeón con 200 hombres a bordo necesitaba aproximadamente 50 toneladas de agua potable para una travesía de 2 meses. Esta agua se almacenaba en enormes toneles de roble, ubicados en la bodega, y aquí hay un truco ingenioso. Los toneles se colocaban sobre una cama de arena o grava que ayudaba a distribuir el peso y absorbía cualquier filtración. El agua en sí era un problema. Después de semanas en barriles de madera, desarrollaba un sabor horrible y se llenaba de algas. Por eso los marineros preferían beber vino, cerveza o aguardiente diluido, que se conservaban mejor. Cada marinero tenía derecho a una ración diaria de vino, generalmente entre 1 y 2 litros. Las provisiones de comida incluían bizcocho, un pan duro y seco que duraba meses, cecina, carne salada, pescado salado, garbanzos, habas, arroz, aceite de oliva, vinagre y especias básicas. Todo esto sumaba varias toneladas adicionales que había que almacenar de manera que fuera accesible, pero que no ocupara espacio de carga comercial valiosa. Los animales vivos también viajaban en los galeones. Gallinas, cerdos, cabras, incluso vacas se transportaban como comida fresca para los oficiales y para asegurar un suministro de huevos, leche y carne durante el viaje. Estos animales se mantenían en corrales en cubierta o en áreas ventiladas de las bodegas superiores y requerían espacio, comida y cuidado constante. La madera para reparaciones era otra categoría crucial. Cada galeón llevaba tablas de repuesto, palos de repuesto para mástiles, cuerdas, velas adicionales, brea para calafatear y herramientas de carpintería. Durante una travesía larga, inevitablemente surgían problemas que requerían reparaciones, y estar preparado podía marcar la diferencia entre llegar a casa o naufragar. Hablemos ahora del sistema de registro y control. Cada pieza de carga que entraba al barco se registraba en manifiestos detallados. Los oficiales reales, el veedor, el contador, el tesorero, supervisaban el proceso de carga y certificaban que todo estaba registrado correctamente. Esto no era solo burocracia, era un sistema de seguridad contra el contrabando y el robo. El contrabando era un problema constante. Marineros, oficiales e incluso pasajeros intentaban esconder mercancía no declarada para evitar los impuestos reales, que podían alcanzar el 20% del valor de la carga. Los espacios ocultos en la estructura del barco, los dobles fondos en baúles personales, incluso objetos huecos, se usaban para contrabandear desde joyas hasta documentos. La corona española respondió con inspecciones rigurosas y castigos severos. Antes de zarpar y al llegar a puerto, equipos de inspectores literalmente desarmaban secciones del barco buscando contrabando. Los contrabandeadores capturados podían enfrentar prisión, confiscación total de sus bienes e incluso ejecución en casos graves. Pero volvamos a la ingeniería pura. El proceso de carga de un galeón podía tomar semanas. No era simplemente meter cosas hasta que el barco estuviera lleno. Cada día, a medida que se añadía carga, el maestre del barco observaba cómo el barco se hundía en el agua, midiendo el calado para asegurarse de no exceder la capacidad segura. Existía una marca pintada en el casco llamada línea de flotación o línea de agua, que indicaba el calado máximo seguro.
Si el barco se hundía más allá de esa marca, estaba sobrecargado y corría peligro de hundirse en alta mar. Los capitanes tenían que resistir la tentación de sobrecargar sus barcos, aunque más carga significaba más ganancias. La distribución del peso también afectaba cómo navegaba el barco. Un barco cargado con el peso muy hacia atrás se volvía difícil de gobernar. Un barco con demasiado peso hacia adelante se hundía de proa en las olas. El equilibrio perfecto requería experiencia y cálculos cuidadosos. Durante el viaje, la carga podía desplazarse si los amarres se aflojaban. Por eso, regularmente la tripulación inspeccionaba las bodegas, reajustaba cuerdas y reparaba cualquier desplazamiento antes de que se convirtiera en un problema serio. Había historias aterradoras de barcos que se volcaron porque la carga se corrió toda hacia un lado durante una tormenta. Finalmente, al llegar a destino, el proceso de descarga era igualmente meticuloso. Los mismos oficiales reales que supervisaron la carga verificaban cada pieza contra los manifiestos. Cualquier discrepancia activaba investigaciones. El sistema no era perfecto, pero era asombrosamente efectivo para la época. El resultado de toda esta ingeniería de carga era que los galeones españoles transportaron, durante más de 2 siglos, cantidades monumentales de riqueza entre continentes. Se estima que entre 1500 y 1800, más de 16.000 toneladas de plata y 181 toneladas de oro cruzaron el Atlántico en galeones españoles. Eso es riqueza suficiente para cambiar literalmente la economía global, causando inflación en Europa y financiando el ascenso de España como superpotencia. Pero no era solo metal. Productos americanos como el tomate, la papa, el maíz, el cacao y el tabaco viajaron en estos barcos y transformaron la dieta y cultura europeas. En la dirección opuesta, ganado, cultivos mediterráneos, tecnología y cultura europea llegaron al Nuevo Mundo. Los galeones españoles no solo transportaban carga, transportaban imperios enteros, conectando civilizaciones y cambiando el mundo para siempre. Ahora vamos a adentrarnos en algo que parece casi mágico. ¿Cómo era posible que un barco hecho completamente de madera pudiera resistir los impactos de cañones enemigos, el ataque constante del agua salada, los organismos marinos que devoraban la madera y las tensiones mecánicas extremas de navegar en tormentas oceánicas? La respuesta está en la ciencia de materiales del siglo XVI, una disciplina que los españoles dominaron hasta convertirla prácticamente en alquimia naval. Empecemos por el material fundamental, la madera. Pero no cualquier madera. Los constructores de galeones españoles eran extremadamente selectivos sobre qué árboles usar para cada parte del barco. Tenían un conocimiento profundo, casi místico, sobre las propiedades de diferentes maderas. Para la quilla y las cuadernas principales, la estructura esquelética del barco, se usaba exclusivamente roble. Pero no cualquier roble. Los mejores robles para construcción naval crecían lentamente en bosques específicos del norte de España, el País Vasco, Cantabria, Galicia. Estos árboles habían estado creciendo durante 150 a 200 años, desarrollando una densidad y resistencia excepcionales. Los forestales españoles, funcionarios reales, encargados de gestionar los bosques de la corona, marcaban árboles específicos décadas antes de cortarlos. Un árbol marcado para construcción naval era prácticamente sagrado. Cortarlo para otro propósito era un crimen grave. Esto no era sentimentalismo, era planificación estratégica a largo plazo. España sabía que su poder marítimo dependía de mantener bosques saludables capaces de producir madera de calidad naval. El roble español tenía propiedades casi milagrosas. Era increíblemente denso, lo que significaba que resistía la penetración de proyectiles mucho mejor que maderas más blandas.
Los carpinteros decían que el roble español era como hierro que flota. Pruebas modernas han confirmado que esta madera tiene una resistencia a la compresión comparable a algunos metales blandos. Pero había más maderas en la mezcla. El pino se usaba para los mástiles porque combinaba resistencia con flexibilidad. Un mástil de roble sería demasiado rígido y se quebraría en vientos fuertes. Un mástil de pino podía doblarse sin romperse, absorbiendo la fuerza del viento. Los mejores pinos para mástiles crecían en los bosques de Segovia y en los Pirineos. Estos árboles crecían rectos y altos, alcanzando 30 metros o más sin ramas laterales bajas. Un solo pino podía proporcionar un mástil completo, lo que era preferible a ensamblar varios troncos. Para las cubiertas, donde los hombres caminarían constantemente, se usaba una combinación de pino y castaño. El castaño era especialmente valorado porque era naturalmente resistente a la putrefacción, incluso en ambientes húmedos. Los tablones de cubierta de castaño podían durar décadas con mantenimiento mínimo. Ahora viene algo fascinante: el proceso de curado de la madera. Los españoles sabían que la madera recién cortada era inútil para construcción naval. Contenía demasiada savia, demasiada humedad, y se contrairía y agrietaría al secarse. Por eso, la madera se dejaba curar durante años antes de usarse. Los troncos cortados se almacenaban en patios especiales donde se exponían a los elementos, pero se protegían del contacto directo con el suelo. Se apilaban con espaciadores que permitían que el aire circulara entre ellos. Durante 1, 2, a veces 3 años, la madera se secaba lentamente, liberando su humedad y estabilizándose. Este proceso de curado no solo secaba la madera, la transformaba químicamente. Los taninos naturales de la madera se concentraban, haciéndola más resistente a insectos y hongos. La estructura celular se estabilizaba, reduciendo la tendencia de la madera a deformarse. Pero aquí viene el truco secreto. Antes de usar la madera en construcción, se sometía a un proceso llamado ahumado. Los tablones se colocaban en grandes cobertizos donde se quemaba madera verde y hierbas aromáticas, llenando el espacio con humo denso. Este humo se mantenía durante días o incluso semanas. El ahumado impregnaba la madera con sustancias químicas del humo que la hacían aún más resistente a la putrefacción y los insectos. Además, daba a la madera un color oscuro característico y un aroma que podías oler en los astilleros españoles desde kilómetros de distancia. Una vez curada y ahumada, la madera se tallaba y formaba siguiendo técnicas tradicionales. Los maestros carpinteros de Ribera usaban herramientas especializadas: hachas curvadas para dar forma, azuelas para alisar, sierras de diferentes tamaños y barrenas para perforar. Pero no se usaban clavos de hierro en las partes estructurales principales del barco. ¿Por qué? Porque el hierro se oxida en contacto con agua salada, debilitándose y eventualmente fallando. En su lugar, se usaban 2 métodos: pernos de madera llamados cabillas, y cuando se necesitaba metal, pernos y clavos de cobre. Las cabillas eran clavijas de madera dura, generalmente de acacia o encina, que se insertaban en agujeros perforados a través de las uniones de madera. Cuando se mojaban, estas cabillas se expandían, creando una unión prácticamente indestructible. Todo el esqueleto interno del galeón, cuadernas unidas a la quilla, baos unidos a las cuadernas, se mantenía junto con miles de estas cabillas. El cobre, aunque caro, se usaba en áreas críticas porque no se oxidaba en agua salada. De hecho, desarrollaba una pátina verde que lo protegía. Los clavos de cobre, fabricados a mano en ferrerías especializadas, eran tesoros en sí mismos. Ahora hablemos del calafateado, ese proceso crucial de sellar las juntas entre tablones del casco para hacerlo impermeable.
Los calafates eran artesanos especializados cuyo trabajo podía determinar si un barco navegaría exitosamente o se hundiría. El material principal para calafatear era la estopa, fibras de cáñamo o lino, a veces mezcladas con lana. Esta estopa se impregnaba con brea o alquitrán, se enrollaba en cuerdas delgadas y luego se martillaba en las juntas entre tablones usando cinceles y mazos especiales. El calafate golpeaba rítmicamente, empujando la estopa cada vez más profundo en la junta. El sonido distintivo del calafateado, tap, 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 era omnipresente en los astilleros. Cuando terminaba, pasaba sobre las juntas con brea caliente que sellaba todo completamente. Pero el calafateado no era permanente. El constante movimiento del barco en el agua, la expansión y contracción de la madera con cambios de temperatura y humedad, gradualmente aflojaba el calafateado. Por eso, los galeones necesitaban ser recorridos periódicamente, a veces incluso durante travesías largas si empezaban a hacer agua. Hay historias fascinantes de tripulaciones que en medio del océano detectaban una vía de agua y tenían que calafatear desde dentro del barco mientras el agua entraba. Era trabajo peligroso y exhaustivo, pero absolutamente necesario. Ahora hablemos de los tratamientos superficiales. El casco del galeón, la parte que estaría constantemente sumergida, recibía tratamientos especiales para protegerlo. Una técnica española era aplicar una mezcla de sebo, azufre y cal. El sebo proporcionaba una capa impermeable, el azufre actuaba como veneno contra organismos marinos y la cal añadía durabilidad. Esta mezcla se calentaba hasta derretirse y se aplicaba con brochas grandes o se vertía directamente sobre el casco inclinado. Otra técnica, más cara pero efectiva, era forrar el casco con láminas delgadas de cobre o plomo. Estas láminas metálicas se clavaban sobre el casco de madera, proporcionando una barrera impenetrable contra la broma, ese molusco destructor de madera. El forrado metálico tenía otra ventaja. Las algas y percebes no se adherían tan fácilmente al metal como a la madera. Un casco limpio significaba menos resistencia al agua, lo que se traducía en mayor velocidad. Por eso, los galeones más rápidos y valiosos recibían este tratamiento, a pesar del costo considerable. Pero incluso con todos estos tratamientos, el casco necesitaba limpieza regular. Los barcos se carenaban periódicamente, se varar en playas o se llevaban a diques secos donde el casco quedaba expuesto. Allí, equipos de trabajadores raspaban las incrustaciones, reparaban daños, reaplicaban tratamientos protectores. El carenar un galeón grande era una operación masiva que podía tomar semanas y requerir cientos de trabajadores. Era también un momento de vulnerabilidad. Un barco varado no podía defenderse si era atacado. Por eso, el carenado se hacía en puertos bien fortificados bajo protección militar. Finalmente, hablemos de por qué esta madera española era tan resistente a los cañonazos. Cuando una bala de cañón impactaba contra el casco de roble de un galeón español, algo sorprendente ocurría. La madera, debido a su densidad y a las fibras entrecruzadas naturales del roble, absorbía parte de la energía del impacto. A diferencia del hierro o la piedra, que se quiebran limpiamente cuando son impactados, la madera se astilla y se deforma. Esto significa que una bala de cañón podía penetrar el casco, sí, pero a menudo perdía tanta energía en el proceso que no atravesaba completamente. Se quedaba incrustada en las maderas interiores, causando daño, pero no un agujero catastrófico. Los carpinteros del barco, parte esencial de cualquier tripulación, podían reparar estos daños relativamente rápido. Retiraban la bala incrustada, taponaban el agujero con estopa y madera y aplicaban brea.
En pocas horas, un daño que hubiera hundido un barco de construcción inferior estaba reparado lo suficiente para continuar navegando. Esta resistencia del roble español al daño de combate dio a los galeones una ventaja táctica significativa. Podían absorber castigo que habría destruido barcos enemigos construidos con maderas inferiores. En múltiples batallas navales registradas, galeones españoles sobrevivieron a docenas de impactos directos de cañón y siguieron combatiendo. El conocimiento sobre materiales que los españoles acumularon durante los siglos XVI y XVII representaba generaciones de experiencia práctica. No tenían microscopios para estudiar la estructura celular de la madera. No tenían química moderna para analizar compuestos, pero mediante ensayo y error, observación cuidadosa y transmisión de conocimiento de maestros a aprendices, desarrollaron una ciencia de materiales navales que no sería superada hasta la era del acero y el vapor. Cada galeón español era, en esencia, un monumento viviente a esta sabiduría acumulada. Miles de árboles, cuidadosamente seleccionados y curados, transformados por manos expertas en una estructura que podía desafiar océanos, cañones y el paso del tiempo. Era ingeniería de materiales llevada a su máxima expresión con las herramientas y conocimientos disponibles en la época. Hasta ahora hemos hablado de madera, cañones, navegación y carga. Pero toda esta tecnología era inútil sin el componente más crítico de todos, la gente. Porque un galeón español no era solo un barco, era una comunidad flotante, una sociedad completa en miniatura que tenía que funcionar con precisión militar durante meses de aislamiento completo del resto del mundo. Déjame llevarte dentro de un galeón y presentarte a las personas que lo hacían funcionar. Prepárate, porque la organización social y laboral de estos barcos era tan sofisticada como cualquiera de las tecnologías que hemos discutido. Un galeón típico de la flota de Indias llevaba entre 150 y 300 personas a bordo, dependiendo de su tamaño. Pero esto no era una multitud desorganizada. Era una jerarquía estrictamente estructurada donde cada persona tenía un rol específico, responsabilidades claras y un lugar asignado en el orden social del barco. En la cima estaba el capitán, generalmente un noble o un marino experimentado de familia distinguida. El capitán no era solo el comandante militar del barco, era el representante de la autoridad real, un juez que administraba justicia, y el responsable último del éxito o fracaso de la travesía. El capitán tenía un camarote privado en la popa, el único espacio verdaderamente privado en todo el barco. Desde allí dirigía las operaciones, tomaba decisiones estratégicas y mantenía los registros oficiales del viaje. En combate, el capitán comandaba desde el castillo de popa, la plataforma elevada desde donde podía ver todo el barco y el campo de batalla. Pero aquí viene algo interesante. El capitán no navegaba el barco. Esa era responsabilidad del piloto. El piloto era el experto en navegación, el maestro de los instrumentos, el conocedor de las rutas. Era, en muchos sentidos, tan importante como el capitán, aunque de menor rango social. Los pilotos españoles formaban una élite profesional. Para obtener el título de piloto, un marino tenía que pasar exámenes rigurosos administrados por la Casa de Contratación en Sevilla. Tenía que demostrar conocimiento de matemáticas náuticas, manejo de instrumentos de navegación, lectura de cartas marinas y experiencia práctica en travesías oceánicas. Un piloto maestro, con décadas de experiencia, era un tesoro invaluable. Estos hombres conocían los océanos como tú conoces tu barrio. Sabían dónde estarían las tormentas en cada temporada, dónde fluían las corrientes, dónde encontrar vientos favorables. Su conocimiento no estaba en libros, estaba en sus cabezas, acumulado a través de años de observación.
Bajo el piloto estaban los contramaestres, los jefes de los marineros. El contramaestre era responsable de mantener el orden entre la tripulación, supervisar el trabajo diario y asegurarse de que las órdenes del capitán y el piloto se ejecutaran correctamente. El contramaestre era generalmente un marino veterano que había ascendido desde las filas más bajas. Conocía cada cuerda, cada vela, cada rincón del barco. Su herramienta característica era un silbato especial, el pito de contramaestre, con el que daba órdenes mediante códigos de silbidos que todos los marineros entendían, incluso en medio del rugido de una tormenta. Los marineros regulares, la mayor parte de la tripulación, se dividían en dos grupos que trabajaban en turnos de 4 horas, llamados guardias. Una guardia trabajaba mientras la otra descansaba, asegurando que el barco siempre tuviera personal suficiente para operarlo. Pero descansar en un galeón era relativo. Los marineros dormían en la cubierta inferior, entre los cañones, en espacios tan estrechos que apenas podían girarse. No había camas. Cada marinero tenía una estera de paja y una manta. El espacio personal era literalmente el ancho de tus hombros. El trabajo diario de un marinero era agotador. Trepar a los mástiles para ajustar velas, tirar de cuerdas para elevar anclas, bombear agua de la sentina, fregar cubiertas, reparar aparejos. Todo esto mientras el barco se balanceaba constantemente bajo el sol abrasador o la lluvia helada, con una dieta monótona y el riesgo constante de accidentes fatales. Caer desde un mástil significaba muerte casi segura, ya sea por el impacto contra la cubierta o por ahogamiento si caías al mar. Los marineros desarrollaban una agilidad casi sobrehumana, trepando por las jarcias descalzos, trabajando a 30 metros de altura sobre un barco en movimiento como si fuera lo más natural del mundo. Había especialistas entre los marineros, los timoneles, que manejaban el timón y requerían fuerza considerable y sentido intuitivo del mar. Los gavias, expertos en subir a las vergas más altas, los calafates, que mantenían el casco sellado, los carpinteros, que hacían reparaciones constantes, los artilleros formaban otro grupo especializado. Estos hombres eran responsables de los cañones, mantenerlos limpios, listos para disparar y operarlos en combate. Cada cañón tenía un equipo asignado que entrenaba constantemente. Los mejores artilleros eran tan valiosos que ganaban salarios significativamente más altos que los marineros regulares. Había también soldados a bordo, generalmente entre 30 y 100 dependiendo del barco. Estos hombres no eran marineros, eran infantería embarcada, especialistas en combate armado. Su trabajo era repeler abordajes enemigos, proporcionar fuego de mosquete en batallas y, cuando era necesario, conducir operaciones de abordaje contra barcos enemigos. Los soldados tenían su propia jerarquía, liderados por un capitán de infantería que respondía al capitán del barco. Durante travesías tranquilas, los soldados practicaban constantemente ejercicios de armas, formaciones de combate, tiro al blanco. En caso de motín, algo que ocasionalmente ocurría, los soldados leales eran la fuerza que restauraba el orden. Luego estaban los oficiales reales, el veedor, el contador, el tesorero. Estos burócratas representaban directamente a la corona y supervisaban todos los aspectos financieros del viaje. Registraban la carga, vigilaban contra el contrabando, aseguraban que el quinto real, el 20% de todos los metales preciosos que pertenecía al rey, se pagara correctamente. Estos oficiales eran a menudo odiados por el resto de la tripulación porque representaban la autoridad fiscal y burocrática. Pero eran incorruptibles en su mayoría, seleccionados específicamente por su lealtad y honestidad. Llevaban libros detallados de cada transacción, cada pieza de carga, cada peso de plata.
Sus registros, preservados en archivos españoles, nos permiten hoy reconstruir con precisión asombrosa los detalles de estos viajes. También había sacerdotes a bordo, generalmente 2 o 3 por barco. Su papel era crucial. Administraban los sacramentos, conducían misas diarias, confesaban a los moribundos y proporcionaban consuelo espiritual en momentos de crisis. En una época profundamente religiosa, donde cada marinero sabía que podría no regresar vivo, la presencia de sacerdotes era psicológicamente vital. Los sacerdotes también ejercían una función de moderación moral. Predicaban contra el juego excesivo, la blasfemia y los abusos. Algunos actuaban como mediadores en conflictos entre tripulantes, usando su autoridad moral para prevenir que las disputas escalaran a violencia. El cirujano del barco era otro personaje esencial. La medicina del siglo XVI era primitiva para nuestros estándares, pero los cirujanos navales españoles desarrollaron considerable experiencia en tratar heridas, amputar miembros gangrenados y manejar las enfermedades comunes en el mar. El escorbuto, causado por deficiencia de vitamina C, era el asesino más grande en travesías largas. Los marineros desarrollaban encías sangrantes, perdían dientes, sufrían de hemorragias internas y eventualmente morían. Los cirujanos no entendían la causa, pero habían observado que consumir frutas cítricas o vegetales frescos prevenía la enfermedad. Por eso, los galeones intentaban reabastecerse de naranjas, limones y vegetales siempre que tocaban puerto. Las infecciones eran otro problema constante. Un simple corte podía infectarse y volverse fatal sin antibióticos. Los cirujanos usaban cauterización, sangrías y diversos ungüentos y pociones. Algunas funcionaban por suerte o por principios que no entendían. Otras eran completamente inútiles o incluso dañinas. En combate, el cirujano operaba en la cubierta inferior, generalmente cerca de la Santa Bárbara donde había luz de linternas. Allí, sobre una mesa improvisada, amputaba miembros destrozados por balas de cañón, extraía proyectiles incrustados y cauterizaba heridas con hierros al rojo vivo. El trabajo se hacía rápido, sin anestesia más allá de ron o aguardiente, con hombres sosteniéndolo al paciente mientras gritaba. La tasa de supervivencia era baja, pero los mejores cirujanos navales desarrollaban técnicas impresionantes. Podían amputar una pierna en menos de 2 minutos, minimizando la pérdida de sangre y el shock. Podían extraer balas usando instrumentos especiales diseñados para sondear heridas. Era medicina brutal, pero salvaba vidas cuando no había alternativa. Los pajes, muchachos jóvenes entre 10 y 16 años, formaban otro grupo en el barco. Estos chicos eran aprendices que realizaban las tareas más meniales: llevar mensajes, servir comida a los oficiales, limpiar, ayudar donde se necesitara. Pero también estaban aprendiendo el oficio de marinero. Muchos de los grandes capitanes y almirantes españoles comenzaron como pajes. La vida de un paje era dura. Trabajaban largas horas, sufrían abusos de marineros más viejos, dormían en los peores lugares del barco, pero era su camino hacia un futuro mejor. Un paje que sobreviviera varias travesías y demostrara habilidad podía ascender a grumete, luego a marinero, y eventualmente, con talento y suerte, quizás llegar a oficial. Los pasajeros formaban un grupo aparte. Los galeones de la flota de Indias no solo transportaban carga y tripulación, también llevaban pasajeros, funcionarios coloniales yendo a sus puestos, comerciantes viajando a las Indias, colonos buscando nueva vida, sacerdotes misioneros, ocasionalmente nobles con misiones específicas. Los pasajeros pagaban tarifas considerables por el pasaje y traían sus propias provisiones. Los más ricos tenían camarotes pequeños.
Los más pobres dormían en cubierta o en las bodegas entre la carga. Las condiciones eran incómodas para todos, pero especialmente miserables para los pasajeros de clase baja. Las mujeres y niños también viajaban ocasionalmente, especialmente en viajes hacia las colonias. Imagina ser una mujer en un barco con 200 hombres, durante meses, sin privacidad real. Las pocas mujeres que viajaban generalmente eran esposas de oficiales o funcionarios y se les proporcionaba lo que protección y privacidad era posible. Pero seguía siendo una experiencia difícil. Ahora hablemos de la vida diaria a bordo. La jornada comenzaba antes del amanecer. Un paje tocaba una campanilla anunciando el cambio de guardia. Los marineros que habían estado durmiendo se levantaban, a menudo mojados por el rocío o la lluvia, con los músculos adoloridos por dormir en superficies duras. El desayuno era simple: bizcocho, algo de queso o pescado salado, vino diluido. Se comía rápido, de pie o sentado en cualquier lugar disponible. No había comedor, cada hombre comía donde podía. Luego comenzaba el trabajo. Los marineros subían a las vergas para ajustar velas según las órdenes del piloto. Otros limpiaban la cubierta con escobas y agua salada. Los carpinteros inspeccionaban el barco en busca de daños que reparar. Los artilleros revisaban sus cañones. A media mañana, el piloto tomaba su medición del sol con el astrolabio para calcular la latitud. Esto era un momento importante. Toda la tripulación sabía que su vida dependía de que el piloto supiera exactamente dónde estaban. El almuerzo era la comida principal del día. Se cocinaba en un fogón de hierro en cubierta, cuidadosamente vigilado porque el fuego era un peligro mortal en un barco de madera. El cocinero, generalmente un marinero viejo ya incapaz del trabajo físico más duro, preparaba guisos de legumbres, carne salada o pescado, a veces arroz o garbanzos. La comida se servía en grandes cubos de madera, y grupos de marineros comían juntos, sentados en círculos en la cubierta. Cada hombre recibía una ración específica, cuidadosamente medida. Hacer trampa con las raciones era castigado severamente. Después del almuerzo, más trabajo. En días buenos, cuando el viento era favorable y no se necesitaba ajustar mucho las velas, podía haber tiempo para descanso o mantenimiento personal. Los marineros lavaban su ropa en agua de mar, remendaban sus prendas rasgadas, tallaban madera para hacer pequeños objetos o simplemente se sentaban a conversar. El juego era extremadamente popular, especialmente los naipes y los dados. Los marineros apostaban su paga, sus raciones de vino, incluso piezas de su ropa. Los juegos podían volverse acalorados, llevando a peleas que el contramaestre tenía que romper. Por eso había reglas estrictas sobre cuándo y dónde se permitía jugar. La música también era parte de la vida a bordo. Marineros con guitarras, flautas o simplemente buenos para cantar proporcionaban entretenimiento. Las canciones de mar, con sus ritmos repetitivos, ayudaban a coordinar trabajos que requerían esfuerzo sincronizado, como izar anclas o ajustar cuerdas pesadas. Todos jalaban al ritmo de la canción, haciendo el trabajo más fácil y llevadero. Al atardecer venía la cena, generalmente más ligera que el almuerzo. Bizcocho, vino, quizás algo de fruta seca si quedaba. Luego, antes de que cayera la noche completa, se realizaba una ceremonia religiosa. Los marineros se reunían en cubierta, el sacerdote conducía oraciones, se cantaban himnos. Era un momento de comunidad, recordando que todos estaban en manos de Dios. La noche traía su propio conjunto de desafíos. Los barcos navegaban 24 horas al día, lo que significaba que siempre había marineros trabajando en la oscuridad. Linternas especialmente diseñadas, con vidrio grueso y mecanismos que evitaban que se apagaran con el viento, proporcionaban luz limitada. El timonel nocturno guiaba el barco por las estrellas
y la brújula iluminada. Los vigías en las vergas más altas escudriñaban la oscuridad buscando otros barcos, tormentas aproximándose, o la señal más bienvenida de todas: tierra. La disciplina a bordo era estricta porque tenía que serlo. Cientos de hombres en espacio confinado, bajo estrés constante, lejos de cualquier autoridad externa, podían descender rápidamente al caos sin reglas claras y castigos severos. Los castigos por infracciones menores incluían reducción de raciones, trabajos extra o ser puesto en cepo, inmovilizado en un dispositivo de madera durante horas. Para ofensas más graves, robo, insubordinación, cobardía en combate, los castigos eran brutales. El azote era común. El contramaestre, usando un látigo de cuero, golpeaba al infractor en la espalda mientras toda la tripulación miraba. El número de latigazos dependía de la ofensa: 5 por insubordinación leve, 20 por robo, 50 por intentar desertar. Para crímenes capitales, motín, asesinato, traición, el castigo era la muerte. El condenado podía ser colgado del palo mayor, su cuerpo dejado balanceándose como advertencia, o en algunos casos, atado con pesas y arrojado por la borda para ahogarse. Pero aquí está lo fascinante. A pesar de estas condiciones duras, o quizás debido a ellas, se desarrollaba un espíritu de camaradería intenso entre la tripulación. Los hombres que enfrentan juntos los mismos peligros, que dependen unos de otros para sobrevivir, forman lazos profundos. Marineros experimentados mentoreaban a los jóvenes, enseñándoles trucos del oficio. En tormentas, cuando las velas necesitaban ser recogidas urgentemente, y eso significaba que hombres tenían que trepar a vergas bamboleantes mientras las olas barrían la cubierta, nadie dudaba. Todos hacían su parte porque sabían que sus compañeros harían lo mismo por ellos. Había una jerarquía estricta, sí, pero también había respeto mutuo. Un capitán sabio trataba a sus marineros con dureza pero justicia. Los mejores capitanes españoles eran aquellos que podían ser implacables cuando necesitaban serlo, pero también mostrar aprecio por el trabajo bien hecho, recompensar el valor y compartir los peligros de la tripulación. Existe una historia famosa de un capitán español que durante una batalla bajó de su puesto en el castillo de popa y se unió personalmente a su tripulación manejando un cañón después de que el artillero principal fuera herido. Ese tipo de liderazgo generaba lealtad que ninguna cantidad de disciplina severa podría igualar. El resultado de toda esta organización humana compleja era que los galeones españoles no solo funcionaban con una eficiencia que asombraba a observadores extranjeros. Barcos ingleses o holandeses que capturaban galeones españoles a menudo comentaban sobre lo bien mantenidos que estaban, lo disciplinada que era la tripulación incluso en la derrota. Esta tripulación perfecta no surgió por accidente. Era el producto de siglos de tradición naval española, de un sistema de entrenamiento que comenzaba en la infancia, de una cultura marítima donde el servicio en la flota era considerado honorable y vital para el imperio. Cada hombre en un galeón español, desde el capitán más noble hasta el paje más joven, sabía que era parte de algo más grande que él mismo. Eran los portadores del poder español, los guardianes de las rutas que mantenían al imperio funcionando, y llevaban esa responsabilidad con un orgullo feroz que se transmitía de generación en generación de marineros. Ahora vamos a hablar de las amenazas que enfrentaban estos magníficos barcos, porque por más avanzada que fuera la tecnología del galeón español, no era invencible. 3 enemigos principales acechaban cada travesía: los piratas y corsarios que los cazaban, las tormentas que podían destruirlos en horas y el tiempo mismo que gradualmente los desintegraba. Empecemos con los piratas.
Cuando hablamos de piratas del Caribe en el siglo XVI y XVII, no estamos hablando de figuras románticas de películas. Eran criminales despiadados, a menudo respaldados secretamente por gobiernos enemigos de España, que veían en los galeones cargados de tesoros objetivos irresistibles. Los piratas operaban desde bases secretas en islas remotas del Caribe, Tortuga, Port Royal, innumerables cayos sin nombre. Desde allí, en barcos rápidos y maniobrables, acechaban las rutas conocidas de los galeones, esperando el momento perfecto para atacar. El método preferido era atacar galeones rezagados que se habían separado de la flota por tormentas o daños. Un galeón solo, incluso bien armado, era vulnerable a múltiples barcos piratas atacando coordinadamente. Los piratas evitaban confrontaciones directas donde la artillería superior del galeón podría destrozarlos. En cambio, acosaban al barco desde múltiples ángulos, desgastando su capacidad de respuesta. La táctica pirata típica era acercarse rápido, disparar andanadas de cañones ligeros para dañar las velas y aparejos del galeón, reduciendo su velocidad, y luego intentar abordar. Una vez en cubierta, el combate cuerpo a cuerpo favorecía a los piratas, generalmente más numerosos y motivados por la promesa de botín fabuloso. Pero los españoles no eran víctimas pasivas. Desarrollaron el sistema de flotas donde los galeones nunca viajaban solos. La flota de Indias típicamente incluía entre 20 y 60 barcos, algunos galeones de guerra fuertemente armados cuyo único propósito era proteger a los barcos de carga. Estos galeones de guerra, llamados capitanas y almirantas, llevaban artillería extra y soldados adicionales. Navegaban en los extremos de la flota, listos para acudir al rescate de cualquier barco atacado. La presencia de estos guardias armados hacía que atacar la flota fuera suicida para la mayoría de piratas. Además, las rutas estaban programadas para evitar áreas de mayor actividad pirata durante ciertas temporadas. Los capitanes generales de la flota, basándose en inteligencia recopilada de viajes anteriores, ajustaban las rutas para minimizar el riesgo. Sin embargo, incluso con todas estas precauciones, algunos ataques tenían éxito. Hay casos famosos como el del pirata Francis Drake capturando el galeón Nuestra Señora de la Concepción en el Pacífico en 1579, llevándose un botín valorado en millones. O Piet Hein, el corsario holandés que en 1628 capturó una flota entera de plata española en Cuba, el mayor robo marítimo de la historia. Estos éxitos piratas, aunque raros comparados con los miles de viajes exitosos, causaban pánico en España y obligaban a mejoras constantes en seguridad y tácticas navales. Pero los piratas, por peligrosos que fueran, no eran el mayor enemigo del galeón. Ese título pertenecía a las tormentas. Los huracanes del Caribe y el Atlántico eran y siguen siendo fenómenos de poder aterrador. Vientos de más de 200 kilómetros por hora, olas de 15 metros de altura, lluvia tan intensa que no puedes ver a 1 metro de distancia. Incluso para barcos modernos con motores y tecnología avanzada, los huracanes son peligrosos. Para un galeón de vela del siglo XVI, un huracán era potencialmente una sentencia de muerte. Las tormentas atacaban sin aviso o con muy poco. Sí, los marineros experimentados podían leer ciertas señales, cambios en el color del cielo, comportamiento extraño de las aves, una calma inquietante, pero una vez que la tormenta llegaba, lo único que se podía hacer era intentar sobrevivirla. La técnica estándar era capear el temporal, reducir todas las velas, excepto una pequeña para mantener algo de control, asegurar todo en cubierta y dejar que el barco cabalgara las olas. El timonel luchaba para mantener el barco orientado en el ángulo correcto respecto a las olas, demasiado perpendicular, y el barco podía voltearse, demasiado paralelo, y las olas podían barrer la cubierta.
Toda la tripulación trabajaba sin descanso. Equipos bombeaban agua constantemente de la sentina porque las olas inevitablemente encontraban manera de entrar. Otros aseguraban cuerdas que se soltaban, reparaban velas desgarradas, tapaban filtraciones que aparecían en el casco cuando la madera se flexionaba bajo tensión extrema. Las tormentas podían durar días. Imagina estar en un barco que se sacude violentamente cada segundo, sin poder dormir, sin poder comer comida caliente, constantemente mojado y frío, sabiendo que en cualquier momento una ola particularmente grande podría partir el barco por la mitad. Muchos marineros, después de sobrevivir tormentas severas, reportaban que era más aterrador que cualquier batalla. Al menos en combate podías luchar. Contra una tormenta solo podías rezar y esperar. Los registros históricos muestran que más galeones se perdieron por tormentas que por todas las otras causas combinadas. La famosa flota de 1715, con 11 galeones cargados de tesoros, fue completamente destruida por un huracán frente a la costa de Florida. 1000 marineros murieron. Los restos de esos barcos todavía se encuentran hoy, dispersos a lo largo de kilómetros de costa. La temporada de huracanes, de junio a noviembre, era conocida y temida. Las flotas intentaban programar sus viajes para evitarla, saliendo de las Indias en primavera o principios de verano. Pero a veces los retrasos, reparaciones necesarias, espera de carga, problemas políticos, obligaban a partir en temporada peligrosa. Cada capitán que tenía que navegar durante la temporada de huracanes lo hacía con profunda aprensión. Además de huracanes, había otros peligros meteorológicos. Las tormentas atlánticas ordinarias, aunque menos violentas que huracanes, eran frecuentes y peligrosas. El Océano Atlántico Norte, especialmente en invierno, es uno de los cuerpos de agua más tormentosos del planeta. Olas gigantes, vientos helados, lluvia congelante que cubría las cuerdas y velas de hielo, haciendo peligroso hasta caminar en cubierta. Y luego estaban las calmas chichas, el enemigo silencioso. Períodos de viento completamente ausente, donde el barco simplemente quedaba inmóvil, las velas colgando lacias. Esto podía durar días o incluso semanas. Las provisiones se agotaban. El agua se volvía escasa. Las enfermedades se propagaban en el calor sofocante. Los marineros desesperados intentaban remar con botes pequeños para mover el enorme galeón, un esfuerzo mayormente inútil. Hay historias trágicas de barcos encontrados a la deriva, toda la tripulación muerta de sed, el barco intacto pero convertido en un ataúd flotante. El tercer enemigo era el tiempo mismo. Cada travesía desgastaba al barco. El agua salada corroía las maderas. Los organismos marinos, broma, percebes, algas, se adherían al casco, reduciendo la velocidad y eventualmente penetrando la madera. Las cuerdas se pudrían. Las velas se desgarraban. Un galeón era, en esencia, una máquina que comenzaba a desintegrarse desde el momento en que tocaba el agua. El mantenimiento constante era lo único que lo mantenía funcional. La broma era particularmente destructiva. Este molusco perforaba la madera sumergida, creando túneles que la debilitaban estructuralmente. Una infestación severa de broma podía hacer que un casco sólido se volviera esponjoso y quebradizo en meses. Por eso, el forrado de cobre y los tratamientos venenosos eran tan importantes y por eso los barcos necesitaban carenado regular. Pero incluso con el mejor mantenimiento, la vida útil de un galeón era limitada. Después de 20 o 30 años de servicio, incluso los barcos mejor construidos estaban tan desgastados que ya no eran seguros para travesías oceánicas. Algunos se convertían en barcos costeros o de puerto. Otros se desmantelaban, su madera reutilizada para construir nuevos barcos o edificios.
Hay algo melancólico en pensar en estos gigantes orgullosos que habían cruzado océanos docenas de veces, transportado tesoros incalculables, sobrevivido batallas y tormentas, finalmente siendo reducidos a tablones de madera en un astillero. Pero eso era el ciclo. Nuevos galeones se construían constantemente, incorporando lecciones aprendidas de los anteriores. Cada generación de barcos era ligeramente mejor, más fuerte, más capaz. La flota española se renovaba constantemente, manteniéndose a la vanguardia de la tecnología naval. Los enemigos del galeón, piratas, tormentas, tiempo, nunca fueron completamente derrotados, pero fueron manejados con suficiente habilidad que durante más de 2 siglos los galeones españoles dominaron los océanos del mundo, transportando las riquezas que hicieron de España la primera superpotencia global verdadera. Cada viaje exitoso era una victoria contra estos enemigos. Cada galeón que llegaba sano y salvo a puerto era un testimonio de la habilidad de sus constructores, la experiencia de su tripulación y un poco de suerte divina que todo marinero sabía que necesitaba en el mar. Y bien, aquí estamos. Hemos navegado juntos a través de más de 400 años de historia. Hemos explorado cada rincón de estos colosos de madera que dominaron los océanos del mundo. Hemos descubierto secretos que muy pocos conocen. Pero déjame hacerte una confesión. Cuando comencé a investigar para este video, pensé que sabía bastante sobre los galeones españoles. Después de meses sumergido en archivos históricos, consultando con expertos navales, estudiando planos originales y leyendo diarios de capitanes del siglo XVI, me di cuenta de algo fundamental. Apenas había rozado la superficie. Cada dato que descubría abría 10 preguntas más. Cada documento antiguo que leía revelaba otra capa de complejidad, otra innovación que nadie menciona en los libros de historia convencionales. Y eso es exactamente lo que hace que esta historia sea tan increíblemente fascinante. Piensa en esto por un momento. Estamos en 2025, rodeados de smartphones, internet, inteligencia artificial, coches eléctricos. Vivimos en una era de maravillas tecnológicas. Y sin embargo, hace 500 años, sin calculadoras, sin motores, sin electricidad, sin prácticamente nada de lo que consideramos esencial hoy, los españoles construyeron máquinas que cruzaban océanos enteros, transportando imperios completos. Esos galeones no eran solo barcos, eran computadoras mecánicas que calculaban posiciones usando las estrellas. Eran fortalezas móviles con más poder de fuego que muchos ejércitos terrestres. Eran ciudades flotantes autosuficientes donde cientos de personas vivían durante meses. Eran sistemas logísticos que manejaban carga más valiosa que el PIB de naciones enteras. Todo esto en madera y cuerda. Y aquí está la parte que realmente me vuela la mente. Funcionaba. No ocasionalmente, no con suerte, sino sistemáticamente, predeciblemente, durante más de 200 años. La flota de Indias hizo miles de viajes transatlánticos. Transportó aproximadamente 16.000 toneladas de plata y 181 toneladas de oro. Conectó continentes separados por océanos que antes parecían infranqueables. Cambió literalmente la economía mundial, la dieta global, la cultura humana. Todo eso gracias a la ingeniería que acabamos de explorar juntos. Pero hay algo más importante que quiero compartir contigo antes de que terminemos. Estas historias, estos secretos tecnológicos, estas hazañas de ingeniería y coraje humano no están en la mayoría de los libros de historia. No se enseñan en las escuelas con el detalle que merecen. La gente ve una película de piratas y piensa que sabe todo sobre los galeones españoles, sin tener idea de la complejidad real, de la ciencia aplicada, del conocimiento acumulado durante generaciones que hacía posible cada travesía. Por eso hago estos videos,
Por eso dedico meses a investigar cada tema, porque estas historias merecen ser contadas correctamente, con el respeto y la profundidad que requieren, y porque sospecho que tú, si has llegado hasta aquí en este video, eres exactamente el tipo de persona que aprecia estas historias tanto como yo. Así que ahora viene mi propuesta para ti, y es importante que escuches esto. Si realmente disfrutaste este viaje por los secretos del galeón español, si aprendiste cosas que no sabías, si tu mente se expandió, aunque sea un poco al descubrir la ingeniería y el ingenio detrás de estos barcos legendarios, entonces necesito que hagas algo por mí. Mejor dicho, necesito que hagas algo por ti mismo y por esta comunidad que estamos construyendo. Primero, suscríbete a este canal en este momento. No mañana, no cuando me acuerde, ahora mismo. Haz clic en ese botón de suscripción. ¿Por qué? Porque tengo docenas de historias más como esta esperando ser contadas. Voy a revelar los secretos de las galeras venecianas que dominaron el Mediterráneo. Voy a desentrañar la tecnología imposible de los barcos vikingos que llegaron a América 5 siglos antes que Colón. Voy a mostrarte cómo los joncos chinos navegaban con brújulas y timones siglos antes que nadie más. Voy a explorar batallas navales épicas donde la tecnología determinó el destino de imperios. Cada uno de esos videos va a tener el mismo nivel de detalle, la misma profundidad de investigación, el mismo respeto por la historia real que acabas de experimentar. Pero solo los vas a ver si estás suscrito. Segundo, activa la campanita de notificaciones. YouTube es extraño con cómo muestra videos a las personas. A veces, suscribirse no es suficiente. Necesitas decirle a YouTube explícitamente que quieres ver cada video que subo. Esa campanita hace exactamente eso. La activas una vez y cada vez que publique un nuevo video sobre tecnología histórica fascinante, serás de los primeros en saberlo. Tercero, y esto es crucial, déjame un comentario ahora mismo. No un comentario genérico de buen video. Quiero que me digas específicamente cuál de los 8 secretos que exploramos te sorprendió más. ¿Fue descubrir cómo navegaban sin GPS, usando solo estrellas y matemáticas? ¿Fue entender la ingeniería del casco que resistía cañonazos? ¿Fue aprender sobre los materiales casi imposibles que usaban? ¿Fue conocer las vidas de las tripulaciones que hacían funcionar estos gigantes? Dímelo en los comentarios porque tu respuesta no es solo un comentario más. Me ayuda a entender qué aspectos de estas historias resuenan más contigo, qué detalles capturan tu imaginación. Y eso me guía cuando estoy investigando y preparando los próximos videos. Literalmente estoy leyendo cada comentario y tomando notas sobre qué temas explorar más profundamente en el futuro. Y ya que estás comentando, también dime esto. Si pudieras elegir cualquier tecnología antigua para que investigue a continuación, ¿cuál sería? ¿Las catapultas romanas? ¿Los acueductos que transportaban agua por cientos de kilómetros sin bombas? ¿Las armas de asedio medievales? ¿Los sistemas de navegación polinesia que les permitían encontrar islas minúsculas en el Pacífico? ¿Las técnicas de construcción de las pirámides? Dímelo, este canal es para ti. Y quiero crear el contenido que realmente quieres ver. Cuarto, dale like a este video. Sé que parece simple, pero ese pulgar arriba hace una diferencia enorme. YouTube usa los likes como señal de que el contenido es valioso y lo recomienda a más personas. Cada like que dejas ayuda a que otra persona descubra estos secretos fascinantes. Es literalmente un segundo de tu tiempo que puede cambiar el algoritmo para exponer estas historias a miles de personas más. Y si realmente quieres ayudar, si este video realmente te impactó, aquí está el quinto paso. Compártelo. Envíaselo por WhatsApp a ese amigo que siempre está hablando de historia.
Públicalo en tu Facebook o Twitter con un comentario sobre qué te pareció más interesante. Mándalo al grupo de familia. Compártelo en ese servidor de Discord donde todos discuten sobre ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque probablemente conoces a alguien que apreciaría esto tanto como tú. Probablemente hay una persona en tu vida que vería este video y diría, wow, esto es exactamente el tipo de contenido que estaba buscando. Sé ese amigo que comparte conocimiento interesante. Sé esa persona que eleva la conversación más allá de los memes y el contenido superficial. Ahora déjame compartir algo personal contigo. Crear videos como este no es fácil. La investigación para este video específicamente tomó más de 100 horas. Tuve que consultar documentos históricos en español antiguo, traducir textos de archivos navales, entrevistar a un historiador naval especializado en el siglo XVI, estudiar planos técnicos de galeones conservados en museos, leer diarios de capitanes y pilotos de la época. Luego viene el trabajo de estructurar toda esa información en una narrativa que sea precisa, pero también entretenida, educativa, pero no aburrida, detallada, pero no abrumadora. Después está la escritura, la reescritura, la edición, la grabación, la edición de video. Es un proceso largo y a veces agotador. ¿Por qué te cuento esto? No para quejarme, sino para que entiendas que cuando te pido que suscribas, comentes, des like y compartas, no solo estoy pidiendo por pedir. Estoy pidiendo porque tu apoyo es, literalmente, lo que hace posible que continúe creando este tipo de contenido. Cada suscriptor nuevo me dice que voy por el buen camino. Cada comentario me motiva a seguir investigando. Cada like me confirma que el esfuerzo vale la pena. Este canal está creciendo gracias a personas como tú que valoran el conocimiento real, la investigación seria, las historias bien contadas. No estamos aquí por clickbait o drama, estamos aquí porque creemos que el pasado tiene lecciones increíbles que enseñarnos y que entender cómo nuestros ancestros resolvieron problemas complejos nos hace más sabios hoy. Piénsalo, los ingenieros que diseñaron estos galeones no tenían software CAD, pero entendían los principios de hidrodinámica lo suficientemente bien para crear cascos que eran rápidos y estables. Los navegantes que los guiaban a través de océanos no tenían GPS, pero desarrollaron sistemas de navegación celestial tan precisos que podían encontrar una isla del tamaño de un punto en el mapa en medio del Pacífico. Las tripulaciones que los operaban no tenían comunicaciones modernas, pero desarrollaron sistemas de organización humana que funcionaban impecablemente durante meses de aislamiento completo. Esa es la verdadera lección aquí, la ingeniosidad humana, la capacidad de nuestra especie para observar, aprender, innovar y superar desafíos aparentemente imposibles. Los galeones españoles son solo un ejemplo de esto, pero es un ejemplo extraordinario. Y esa ingeniosidad, ese espíritu de enfrentar lo desconocido con conocimiento, preparación y coraje, no está muerto. Vive en cada persona que decide aprender algo nuevo, que se niega a aceptar explicaciones superficiales, que busca entender cómo funcionan realmente las cosas. Si has llegado hasta este punto del video, eres esa persona. Has dedicado tu tiempo a aprender sobre ingeniería naval del siglo XVI cuando podrías estar viendo literalmente cualquier otra cosa en Internet. Eso dice algo sobre ti. Dice que valoras el conocimiento, que tienes curiosidad intelectual, que no te conformas con lo superficial. Por eso quiero que formes parte de esta comunidad. Quiero que estés aquí para el próximo video, y el siguiente, y el siguiente. Porque juntos vamos a seguir explorando los secretos más fascinantes que la historia humana tiene para ofrecer. Vamos a desentrañar tecnologías antiguas que parecen imposibles. Vamos a contar las historias de personas extraordinarias que cambiaron el mundo.
Vamos a entender cómo la ingeniería, la ciencia y el coraje humano han moldeado nuestra civilización. Entonces, aquí está mi desafío final para ti, y lo digo completamente en serio. Suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho. Deja ese comentario sobre qué secreto te sorprendió más. Dale like a este video y compártelo con al menos una persona que crees que lo apreciaría. Esas 4 acciones simples, suscribirse, comentar, dar like, compartir, tomarán menos de 2 minutos de tu tiempo, pero colectivamente nos ayudan a construir algo especial aquí. Una comunidad de personas que se niegan a dejar que las historias increíbles de nuestro pasado se pierdan en el olvido. Una comunidad que entiende que aprender del pasado nos hace mejores en el presente. Y si haces todo eso, te prometo algo a cambio. Seguiré dedicando cientos de horas a investigar, a desenterrar historias fascinantes, a crear videos que te hagan decir, «Wow, no tenía idea». Seguiré respetando tu inteligencia al no simplificar demasiado las cosas. Seguiré buscando la verdad histórica en lugar de los mitos populares. Seguiré sorprendiéndote con secretos que ni siquiera sabías que existían, porque al final del día, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos recuperando el asombro. Estamos redescubriendo la maravilla de lo que los humanos han logrado. Estamos recordando que nuestros ancestros no eran primitivos ni ignorantes, sino increíblemente inteligentes, resolviendo problemas complejos con las herramientas que tenían disponibles. Los galeones españoles son solo el comienzo. Hay todo un mundo de tecnologías antiguas, fascinantes, esperando ser exploradas. Hay batallas decisivas donde la ingeniería determinó el destino de imperios. Hay inventos olvidados que estaban siglos adelantados a su tiempo. Hay personas cuyo genio cambió el curso de la historia, pero que la mayoría nunca ha escuchado mencionar. Todo eso está viniendo en futuros videos, pero solo si tú estás aquí para verlo. Así que por última vez, suscríbete, comenta, dale like, comparte. Son las 4 acciones que separan a alguien que simplemente vio un video de alguien que forma parte de esta travesía del conocimiento. Y si ya hiciste todo eso, si ya estás suscrito con la campanita activada, si ya dejaste tu comentario y tu like, entonces tengo solo una cosa más que decir. Gracias, marinero del conocimiento. Nos vemos en el próximo video, en la próxima aventura histórica. Hasta entonces, que los vientos del curiosidad te lleven a nuevos descubrimientos. Hasta la próxima travesía.